Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar sobre el fenómeno económico de la pandemia del COVID-19 y el desempleo del Perú. Así que vamos a hablar cuál es la introducción. En la introducción estamos hablando cómo el trabajo del primer diario donde había la pandemia se había encontrado con BPI que cayó con 30,2% con segundo trimestre del año 2022 y es una depresión más profunda y está comparando con la de Estados Unidos con 32,9%. Y así que mismo, todo lo que estaba hablando de la pandemia, de acuerdo como comercio, el año 2023 que había señalado sobre expansión de económico que se había registrado por incremento del desempleo 35,5 a 60,8%. Y aquí no había encontrado sobre los empleos y desempleos por insuficiente, que está indicando hacia la pobreza. Pues asimismo, el tercer lugar, cuando estamos hablando sobre la escuela keynesiana, con esta que demanda agregada de económica para poder encontrar una solución de la política fiscal y política monetaria, con esta una protección ante la crisis de la situación de nuestra perspectiva económica y microeconómico. Asimismo, todo lo que vamos a hablarlo, cómo ha pasado esta situación, pues aquí el año 2020, el 6 de marzo del año 2020, cuando hablaba el expresidente de Vizcarra, donde había situación, pandemia, que ha hablado sobre toque y queda y salud de emergencia o cuarentena también. Ya todo el caso habían cerrado muchísimo, como en las privadas públicas, bien bloqueados, ya no sabe cómo subir, cómo recuperar la economía, solamente había congelado en estas situaciones. En esta contagiosa ya puede atender con mucho pérdida del olfato, el gusto, respiración, el pecho. Asimismo, cómo ha empezado la economía. A ver, de aquí, según INE, el año 2018, que está indicando 62,5 que había todo el activamente antes que sea la pandemia. Justo, era muy buena, normal. ¿Cómo ha empezado la economía del desempleo? Justamente cuando llegó la pandemia, ha perdido muchísimo, como pérdida de millón, de 2,2 millones del empleo, o sea, es una gravedad como el año 2020, menos 13 porcentaje, como había incrementado de la tasa de desempleo, 7,4 del año 2020. Asimismo, por lo tanto, que podemos recuperarlo como la evolución del empleo, puede tenerlo en los trimestres, dependiendo cómo va a subir, cómo va a bajar. Como han visto esta consecuencia, habían caído todo lo que estamos hablando de los meses. Por ejemplo, aquí, el año 2022, 2,2 millones, estaba muy perdidamente. Por esta razón, ¿cuáles son las consecuencias del desempleo? Aquí hemos tenido el primer lugar, hay aumento de desigualdades sociales por la parte de la población, por el ingreso del Estado, cómo va a mejorar la economía. Pero en segundo lugar, hay calidad de vida, cómo estamos viendo la persona, cómo funciona la calidad. Y el tercero, hay nuestro propio de la salud mental, puede tener como cansado, estrés, depresión psicológica. El cuarto, reducción de consumo, puede ser traer consecuencias como pago de los impuestos. Y el quinto, con gasto estatal de reembolso de dinero público, es decir, que no tiene capacidad de dicho puesto. Y el último también que no tiene capacidad por la capital del humano, porque no quiere avanzar, no quiere hacer, es que quiere decir como varón indefinido, y porque tiene su propio derecho, no está cumpliéndose por el Estado. Otra parte con lo que es relacionado con la escuela, y la escuela keynesiana es muy importante de John Maynard Keynes, es la situación que ha hablado de la economía, cómo utilizando la teoría general del empleo e interés, con esto puede tomar una pieza muy importante para poder trabajar en la clave de los desempleados como política monetaria, política fiscal, para poder enfrentarlo contra la crisis. Asimismo también como para poder en su inversión, el caso del gobierno, de los políticos que muestran como la demanda agregada, esta es su fórmula muy importante, consumo, inversión, gastos públicos y más exportaciones netas. Y como la situación de la pandemia del COVID del 2020, hablando de la pizcarra, dice que esto podemos agarrar, podemos observar esto para que pueda aprovecharlo con la política fiscal contra la cíclica, claro que sí, para poderlo, una enfoque, como de acuerdo a la BBI, el 14% ya está hubo, como es el resultado, y aquí es decepción. Por eso hay que aprovecharlo, esto es muy importante para poder tomar responsabilidad. Como hemos hablado, concepto económico relacionado con el fenómeno económico, estamos hablando del desempleo, es decir, donde de acuerdo se cierra el negocio, ya no puede abrir a la actividad, por eso ha aumentado el desempleo como los principales turismo, hostelería, el comercio, minoristas.
ya que el Perú, como la pandemia, estaba comparando como 6,2% del 2019, y la diferencia aquí el 2020, 16,5%. Y justo hablando del ciclo económico, estamos hablando entre los cortos plazos, qué puede haber manera, cuáles son las direcciones de la PIB y la inflación, la productividad y el empleo. Del caso contrario, si hay contractiva. Así que tenemos como recuperación de expansión, recesión, depresión, como justamente el gráfico, y eso puede recuperarse como ciclo económico. Nosotros mismos estamos viviendo como la recesión porque está aumentando el desempleo. Justamente hemos vivido casi durante 36 meses toda la pandemia. Solo hemos llamado Kitchen la razón que estamos viviendo la situación como ciclo económico. En la política económica estamos hablando donde el Estado que regula cómo va a encontrarlo entre dos objetivos, corto plazo y largo plazo, para poder expansión del productiva y la distribución de riqueza. Justo donde la política fiscal se divide, hablando del gobierno de las entidades, donde van a tomarlo sobre el empleo de producción, como el ciclo económico, pero también importantes superávit fiscales. Allí también pública monetaria que está gestionada de las tasas de interés, como de las tasas de interés tributario, como una herramienta de dinero para poder enfocarlo. Justo hablando casi de regulación de la SUNAT y de los intereses. De los producto interno bruto es un indicador, tiene una cadena de valor que puede enfocar en dos partes de acuerdo a los suministros, va a ser negativo o positivo, dependiendo si está ingresado o está desingresado. Así y eso por ya el gráfico como demandado en la pandemia había gravísimo, por eso tiene que recuperarlo poco a poco. Y aquí es pesimista, donde ha pasado la pandemia. ¿Y cuáles son los macroeconómicos del fenómeno económico? Pues aquí mucho estamos hablando como la PIB, el empleo y la inflación, el comercio internacional, donde con respecto de los dineros, tiene que defenderlo para poder controlarlo con la PIB. Entonces, justo de la política que iniciada, y eso nos puede aprovechar entre la desempleo y la inflación, como el año pasado la situación, su paso como 8,9% del PIB del año 2020 al 2,5% del 2021, porque está recuperando poco a poco gracias a esta ley de keynesiana. Y así como vamos a mencionar todo lo que puede hablar de la política monetaria, el microeconómico está hablando de todos los seculares, entre como gráficos, matemáticas, hay comportamiento de empresas, estructura de los mercados, como hay competencias perfectas, monopolio, implicatorios, competencias monopolisticas, efectos externos, impactos positivos y negativos, también equidad de eficiencia, donde van a encontrar sus resultados, la teoría de juegos, donde van a hablar las decisiones como resultado, si hay buenas, si hay malas, depende de la actividad de políticas económicas, ya que el gobierno puede tener el mercado como impuestos irregulares, si hay buenos. La demanda oferta ya es muchísimo que hemos visto dependiendo de los mercados que puede abrir o cerrar, dependiendo de dónde van a trabajar y cómo los salarios, el empleo, ya sea justo el gráfico, cuando hay escasez de los trabajadores, si son calificados, puede aumentar los salarios. Las ramas, actividades, podemos entender como sector primario, terciario, secundario, primario, como agricultura, ganadería, secundario puede ser transformo de materias primas, de manufactura, terciario como transporte, comercio, salud, educación, cultura, hablando de las tecnologías y aplicaciones. Este nivel frontal laboral se había preocupado como es el 5,3% en esa década donde pasó el coronavirus, porque ha generado muchísima en estas situaciones, y así que poco a poco puede recuperarse, consta de 6,8 hasta 2022, de 5,7, todo lo que puede recuperarse, y esta tasa de incremento de desempleo, así de cómo trabaja, se puede bajar, se puede subir, como hemos dicho, hay la recesión. Y para conclusión, esta síntesis se considera las medidas adoptadas al fenómeno económico de la pandemia del COVID-19 desempleo del Perú porque afecta a los individuos, a las empresas, nivel microeconómico y macroeconómico. ¿Por qué? Porque hay muchas sugerencias. Podemos tomar en primer lugar, gracias a John Maynard Keynes, porque ha encontrado cómo enfocar la pandemia para poder recuperar la economía de nuestra perspectiva y también para nuestro futuro con esas piezas para recuperar las últimas generaciones. El segundo, como nivel individual, si hay desempleo, desocupación, porque de nuestra calidad de bienestar, cómo, dónde van a consumir, cuántas empresas van a estar, cuántas emprendedores puede verlo, dependiendo, hay reducción de producción y ganancia. El tercer lugar, financiamiento de gastos públicos, hablando de las reformas tributarias, donde va a elevar la recaudación y la mayor reducción, así dependiendo de lo sostenible. Por esta razón, puede tener dentro del cíclico. El último puede condicionar, es muy laboral, si a falta significa que hay fallecimientos, va a tener muchos problemas económicos como corrupción, desafíos de educación, otros servicios más.
Por eso hay que comprender este problema desde nuestra perspectiva, historia, para desarrollar en esta estrategia muy importante hacia el futuro y justamente para todo. Para cerrarlo, y eso es lo que hablamos de lo que he iniciado dentro del desempleo, hay que tener con muchos problemas la razón, la respuesta, con todo, las reformas tributarias. Y muchísimas gracias.